Una de las cosas que dificulta entender las instituciones que la monarquía hispánica creó en las colonias americanas es que no existía una división de poder entre ellas. Esta cosmovisión de hecho es creada por filósofos como John Locke, Montesquieu y comienza a instaurarse después de la Revolución Francesa, de tal manera que no hay una distinción muy clara entre el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, por lo que eran comunes los choques de trenes. En la península, el rey era la máxima autoridad y recibía asesoría sobre los asuntos americanos del Consejo de Indias, el cual tenía también la facultad de hacer leyes. Del mismo modo, existía otra institución llamada la Casa de Contratación, que se encargaba de asuntos fiscales y comerciales, pero también náuticos. En los territorios americanos propiamente, la institución de mayor poder era el virreinato. El virrey ocupaba su cargo por 5 años y debía ser una representación del rey en estos territorios. La monarquía hispánica llegó a crear en total 4 virreinatos. La primera dinastía, la de los Austrias, administró el territorio con solamente 2. El de Nueva España, que comprendía a Centroamérica y parte de Norteamérica, y el virreinato del Perú, al cual estuvo anexada la actual Colombia hasta la llegada de los Borbones. El primer rey Borbón fue Felipe V, originario de Francia, que llega al poder debido a que muere sin descendencia Carlos II, el cual vivió su vida lleno de deformaciones y problemas de salud debido a la endogamia de los Austrias. Es decir, a que solamente culeaban con las primas. Los Borbones llegaron con una serie de cambios conocidos como las reformas borbónicas. Estas implicaron la racionalización del Estado, la subida de los impuestos y la creación de otros 2 virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de la Nueva Granada, en el cual estuvo la actual Colombia. La institución que le seguía en importancia al virreinato eran las reales audiencias. Estas fueron el máximo tribunal de justicia, pero también cumplían funciones administrativas y de gobierno. La Real Audiencia de Santa Fe fue creada en 1550. Cuando los Borbones llegaron al poder, estas se limitaron a la justicia, pues ya estaba el virreinato para suplir esas funciones administrativas y de gobierno que anteriormente estaba desarrollando. Esto creó algunas molestias, pues implicó la pérdida de poder. Las reales audiencias tenían un presidente y un número variable de oidores, es decir, jueces. También tenían otros miembros como los alcaldes mayores, el gran canciller, los relatores, los escribanos, entre otros. Por otro lado, tenemos a los corregidores, también llamados alcaldes mayores. Estos tenían varias funciones, pero había un subtipo que era muy importante, el cual fue nombrado corregidor de indios, también conocido como corregidor de naturales. El corregidor de indios se crea en la sustitución de la encomienda por el repartimiento. Tenía la función de asegurar que a los nativos se les pagara su salario, que no fueran maltratados y cobrarles el tributo indígena. El tributo indígena era un impuesto que los nativos tenían que pagarle a la corona y que empieza a ser cobrado directamente con ellos, sin la intermediación de la figura anterior que era el encomendero. Había 2 cargos muy parecidos, que era el de gobernador y el de capitán general. La diferencia es que el gobernador era de tipo civil y el capitán general de tipo militar. Conforme fue avanzando la colonización española, la tendencia fue sustituir las capitanías generales por las gobernaciones. Sin embargo, estas siguieron siendo útiles en aquellos territorios que necesitaban una fuerza militar, pues no habían terminado de ser completamente dominados o estaban bajo cierto ataque. Por último, estaban los cabildos, que fueron algo así como lo que hoy son los consejos en las ciudades. Los cabildos tenían una cobertura municipal, debían representar a sus habitantes y encargarse de que la ciudad en la cual estaban funcionara correctamente. Tenían funciones tanto administrativas como judiciales y fiscales. Algunas sesiones eran abiertas y otras eran privadas. Los miembros de los cabildos tuvieron muchísimos submiembros con funciones difíciles de explicar y detallar, porque hay muy poca información sobre ellos. Los puestos en esta institución podían comprarse de manera perpetua o temporal, lo cual llevó a la creación de una élite notable en estos territorios, quien se adjudicó a sí misma y a sus amigos las tierras.